Oye, esta imagen quería mostrarles. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de calidad, de cantidad y de intensidad, ¿no ven? La calidad que va a estar determinada por el kilovoltaje, ¿ya? El kilovoltaje nos va a determinar la calidad de penetración que va a tener nuestro haz de rayos X según las ondas, ¿no ve? Ondas cortas, mejor calidad. Y eso regulamos, va a estar determinado por el kilovoltaje, por este botoncito de aquí de la izquierda, fíjense. ¿No ven? Kilovoltaje. Y aquí en los equipos más actuales, si se fijan, arriba del 0.10 está el símbolo de 70 kilovoltajes, que es lo que necesitamos nosotros para cualquier tipo de radiografía de buena calidad. Estos ya vienen programados. La cantidad que va a estar determinada por la cantidad de electrones que despide nuestro haz de rayos X. Y eso va a estar determinado por el miliamperaje, que si se fijan aquí en el equipo nuevo, aquí está, ¿no? Ese es el miliamperaje. 7 de miliamperaje, que es lo mínimo que necesitamos para una buena radiografía. ¿Ya? Esa es la cantidad de electrones que vamos a despedir en cada disparo de rayos X. Y la intensidad, que va a estar determinada por los dos, calidad y cantidad. Y eso va a estar dado principalmente por el tiempo de radiación que nosotros vamos a ir despidiendo. Y el tiempo está aquí. En el equipo antiguo, fíjense ahí en el lado izquierdo. ¿No ve? Aquí, segundos. Aquí está, el tiempo. Por eso va a estar determinado nuestra intensidad. Entonces, esas tres características son las principales de nuestro equipo de rayos X o de la radiación en sí. Ya, los factores que intervienen en la intensidad de los rayos X son estos. Perdón, doctor, no habló acerca de intensidad. ¿De intensidad no me escucharon? No. Ya, por eso. Cuando hablamos de intensidad, juntamos los dos conceptos, ¿ya? Calidad y cantidad. Y la intensidad va a estar determinado principalmente por el tiempo de exposición que nosotros vayamos a colocar para cada pieza dentaria, digamos. En piezas anteriores va a ser menor el tiempo de exposición a la radiación que en una pieza posterior. ¿Ya? Juntamos los dos conceptos anteriores, que es calidad y cantidad. Y tenemos el producto de, digamos, la intensidad gracias al tiempo que nosotros vamos a poner de exposición. ¿Ya? Factores que intervienen en la intensidad de los rayos X, que son kilovoltaje máximo. El kilovoltaje máximo regula la capacidad de penetración, lo que hemos hablado hace un momento. Cuanto mayor sea el kilovoltaje, mayor será la intensidad de las de rayos X. El kilovoltaje, ¿no ve? Que nos va a regular la capacidad de penetración, las ondas, si son cortas y demás. El miliamperaje, que va a regular la fuerza de penetración de las. ¿Ya? El miliamperaje que regula la fuerza, dependiendo de cuántos electrones va a ir despidiendo por cada disparo de rayos X. Y ese nos va a dar la cantidad, lo que hemos hablado. Tiempo de exposición. A mayor tiempo genera un haz más intenso. Es por eso que nosotros tenemos mayor tiempo de exposición en piezas posteriores, porque son más gruesas, más grandes, ¿no ven? Entonces, mayor tiempo ponemos para las piezas posteriores porque necesitamos un haz más intenso. La distancia. Existen 3 tipos de distancia de la fuente de rayos X hacia dónde. Y esto aprendan muy bien. Tenemos la distancia. 3 tipos de distancia. De la fuente del equipo de rayos X
hacia la piel del paciente, que es lo primero que choca en nuestro haz de rayos X. A eso denominamos distancia blanco-superficie, ¿ya? Acuérdense bien. Blanco es el equipo de rayos X, ¿ya? Disparamos y nuestro rayos X llega hasta la piel del paciente. Lo primero que choca. Esa distancia es la distancia blanco-superficie. Después, tenemos la distancia blanco-objeto. ¿Cuál es el objeto? Es el diente. Nuestro haz de rayos X ha atravesado la piel del paciente y ha llegado al diente. Entonces, esa distancia entre el equipo, la fuente de rayos X, hasta el diente es la distancia blanco-objeto. Y tenemos la tercera distancia. Desde la fuente de rayos X hasta la película. ¿No ve? Esa es la distancia blanco-película. Esas son las tres distancias que tenemos nosotros que aprender, ¿ya? Son las tres distancias. Aquí creo que hay una imagen. Aquí está, fíjense. Aquí tenemos en el lado izquierdo el equipo o la fuente de luz de rayos X. Entonces vamos del equipo de rayos X hasta la piel. Tenemos la distancia blanco-superficie. Nuestro rayos X sigue atravesando hasta el diente. Tenemos la distancia blanco-objeto. Y tenemos la distancia hasta la película. La distancia blanco-película. Esas son las tres distancias que tenemos que tomar en cuenta nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ninguna. Ya, No. muy bien. Entonces seguimos. Ahora con la unidad número 2. Radiación X, efectos nocivos y protección. Cuando nosotros tomamos una radiografía, no todos los rayos X pasan a través del paciente y alcanzan la película. Algunos son absorbidos por los tejidos del paciente. Lo que habíamos hablado en la anterior clase acerca de los tipos de radiación que tenemos, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros disparamos, no es que van todos nuestros rayos X y se absorben en la película, sino que otros se dirigen hacia los distintos tejidos del cuerpo de nuestro paciente. Y no solamente del paciente, sino que de nosotros también. Secuencia, reparación y acumulación de la lesión por la radiación. Ustedes saben que la radiación es algo súper peligroso y de lo cual nosotros tenemos que proteger a nuestro paciente y protegernos nosotros mismos también. Posterior a la absorción de la radiación, se presentan reacciones químicas, ¿ya? Las cuales requieren de cierto tiempo para alterar las células y sus funciones. Entonces, esas reacciones que nosotros, esos efectos que le vamos a causar a nuestro paciente, lamentablemente se van acumulando a nivel celular y en sus funciones de estas células. Los efectos obviamente no son inmediatos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la radiación, si bien que la usamos, digamos, no es una radiación exagerada, ¿no? O sea, no es una radiación tan elevada. Pero sí es radiación, ¿no? O sea, los efectos no van a ser inmediatos. Tienen 3 periodos. Acuérdense bien. El primer periodo, latente, que es desde la exposición y aparición de los signos clínicos. 2, de lesión, cuando ya existen varias lesiones celulares. Esa es la otra etapa, o el otro periodo. Y 3, de recuperación, en que la célula se recupera automáticamente. Algunas células tienen la capacidad de irse recuperando. Los efectos de la radiación son acumulativos. El daño sin reparación se acumula en el tejido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros disparamos nuestro haz de rayos X. Como les decía, la cantidad de radiación que nosotros utilizamos por radiografía no es demasiado elevada. Entonces, los efectos no van a ser inmediatos. Pero, lamentablemente, para nosotros, los odontólogos, o sea, puede que nuestro paciente se tome unas 3 radiografías a lo largo de toda su vida, digamos.
pero nosotros vamos a tomar muchas más radiografías. Y como dice aquí, los efectos de la radiación son acumulativos. Entonces nosotros vamos a ir acumulando a lo largo de nuestra carrera cierta cantidad de radiación. Si es que no nos cuidamos, obviamente podemos disminuir esa lesión. Y tenemos los efectos que no son inmediatos, que tienen 3 periodos. El latente, cuando nosotros hemos expuesto a nuestro paciente o a nuestros tejidos y aparecen los signos clínicos. El periodo de lesión, cuando ya existen y podemos observar claramente qué tipos de lesiones hemos causado por esta radiación. Existen varias lesiones celulares. Y el tiempo de recuperación, que es posterior a todo eso, donde la mayoría o muchas de las células se van recuperando poco a poco, ¿ya? Los trastornos resultantes a los efectos acumulativos pueden ser. Aquí tenemos nosotros algunos tejidos que son considerados sumamente importantes al momento de nosotros exponer a nuestros tejidos a la radiación, ¿ya? Son los tejidos considerados críticos y son estos de aquí, los tejidos u órganos. El tejido hematopoyético, que es el formador de la sangre, ¿qué efecto va a tener a causa de la radiación? Lamentablemente va a ser la leucemia. El órgano reproductor, como ser que es el que produce óvulos y esperma, va a tener un efecto a causa de la radiación de mutaciones, ¿ya? La tiroides, vamos a producir carcinoma, cáncer. En la piel, también el efecto va a ser carcinoma. Y en los ojos, también cataratas. Ese es otro efecto. Entonces, estos son los órganos considerados críticos al momento de nosotros exponer a la radiación. Y es por eso que son los que más protegemos nosotros al momento de tomar una radiografía. ¿Ya? Estos son los efectos que puede causar en estos tejidos u órganos. Factores que determinan la lesión por radiación. Primero, la dosis total, que es la cantidad de radiación recibida. Mayor daño a mayor cantidad de radiación, obviamente, esto ya es lógico, ¿no? O sea, mientras más cantidad de radiación nosotros tengamos, va a haber mayor cantidad de daño, ¿ya? Esa es la dosis total, es la cantidad de radiación recibida. Tenemos también el índice de radiación, que es la dosis recibida con relación al tiempo, ¿ya? La dosis total es la cantidad de radiación recibida, pero sin tiempo. El índice de radiación es la dosis recibida, pero en relación al tiempo. ¿Cuánta radiación hemos recibido en un año? Cantidad de tejido irradiado, que se refiere a áreas del cuerpo expuestas. El cuerpo completo produce mayores efectos adversos, obviamente. Nosotros solamente vamos a irradiar una pequeña zona de 1, 2, 3 piezas dentales en cada radiografía. No causamos mucho daño, pero mientras nosotros irradiemos a todo el cuerpo completo, va a haber mayores efectos adversos. Por eso dice cantidad de tejido irradiado. Sensibilidad celular. Hay mayor daño en células que son más sensibles, como por ejemplo las células jóvenes y de división rápida. Entonces, no todas las células son iguales, inclusive hay algunas que se recuperan solas, ¿no ve? Como habíamos dicho. Eso depende de la sensibilidad que éstas tengan. Generalmente las células jóvenes son más propensas a recibir mayor cantidad de radiación y a sufrir más daños. Y esto nos lleva a lo siguiente, que es la edad. Los niños son mucho más susceptibles a la radiación que las personas adultas. Tenemos efectos de la radiación, como ser a corto y a largo plazo. Obviamente, los efectos que nosotros
tengamos en odontología van a ser a largo plazo, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la radiación que utilizamos es bien pequeña. Efectos a corto plazo. Estos se dan en minutos, días o semanas. Es cuando el paciente está expuesto a grandes cantidades de radiación en periodos muy cortos, ¿ya? Como por ejemplo una bomba nuclear. Es una radiación aguda, la cual podemos observar con los siguientes signos y síntomas: vómitos, náuseas, diarrea, pérdida de cabello y hemorragia. Este tipo de radiación nosotros no la tenemos en odontología, o sea, porque tendría que ser una explosión realmente de radiación, como dice aquí, como por ejemplo una bomba. No hay en odontología, ¿ya? Esa cantidad, este tipo de efecto a corto plazo a la radiación. Lo que nosotros sí vamos a tener son estos efectos a largo plazo, que se da en años, decenios o generaciones. Y eso es lo peligroso. Pequeñas cantidades de radiación que se van recibiendo de manera continua en un periodo más largo, ¿ya? Pueden inducir cáncer, anomalías de nacimiento y defectos genéticos. Eso es lo peligroso, que si a nosotros no nos da, o sea, nos puede afectar, como habíamos visto, inclusive a nuestros órganos reproductores, ¿ven? Lo cual nos va a afectar a nuestras futuras generaciones, ¿ya? Tenemos también diferentes tipos de efectos somáticos y genéticos. Las células somáticas son todas las del cuerpo excepto las de reproducción. Y las células genéticas son todas las de reproducción. Por eso tenemos efectos somáticos y genéticos. Los efectos somáticos se van a observar en la persona irradiada. Nos va a inducir al cáncer, leucemia y cataratas. Los cambios no se transmiten de generación a generaciones futuras, por eso son efectos somáticos, porque son todas las células del cuerpo, excepto las de reproducción, ¿no ven? Y estos efectos somáticos se van a dar en nosotros mismos, no se va a transmitir a nuestras futuras generaciones. Los efectos se van a observar en nosotros. Por ejemplo, nosotros los odontólogos, si vamos a tomar radiografías todos los días y no nos protegemos, corremos este riesgo de tener cáncer, leucemia, cataratas en nivel de los ojos, etc. Entonces, esos son los efectos somáticos. En cambio, los efectos genéticos no se observan en nosotros, no se observan en las personas expuestas a la radiación. Estos efectos genéticos pasan de una a otra generación, ¿ya? Afectando la salud de los sucesores, es decir, de nuestros hijos. ¿Ven? Lo que habíamos hablado hace un momento, que son todas las células de reproducción, o sea, se afecta, digamos, en nuestras células reproductoras. Y esto no se va a ver en nosotros, sino que se ve en nuestras generaciones futuras, en nuestros hijos. También se afecta a nivel celular. No todas las células responden a la radiación de la misma manera. Tenemos células que son radiosensibles. Células que son radiosensibles. La que es sensible a la radiación, como por ejemplo, las células sanguíneas, las células de reproducción inmaduras y las células óseas jóvenes. Esas son las células más sensibles a la radiación. Y tenemos células que son un poco más resistentes. Las células radioresistentes, que son aquella que resiste a la radiación, como ser las células óseas maduras, las células musculares y las nerviosas. También vamos a tener efectos en los tejidos y órganos. En odontología, algunos tejidos y órganos son considerados críticos, los que habíamos hablado hace un momento, ¿se acuerdan? Esos son los tejidos u órganos considerados críticos, porque están expuestos a más radiación que otros durante los procedimientos radiográficos. Y obviamente sus células son mucho más sensibles a la radiación también. Entre estos tejidos u órganos tenemos a la piel, glándula tiroides, el cristalino de los ojos que nos puede producir cataratas y
la médula ósea. ¿Ya? Esos son los tejidos u órganos considerados críticos, con células mucho más sensibles a la radiación. También hablamos en el embrión y en el feto. Y tenemos que hablar acerca de estos efectos que nos puede causar la radiación a nivel embrional o fetal. Tenemos que hablar de esta tablita que es el periodo de gestación. 10 días después de la gestación, ¿qué nos puede producir una carga radiográfica demasiado fuerte? La muerte del embrión. 10 a 14 días después de la gestación, nos puede producir malformaciones. 18 a 45 días de la gestación es el periodo más sensible, en el cual nos puede llegar a producir mayor cantidad de malformaciones a nivel del feto. ¿Ya? Más de 50 días de gestación, retraso del crecimiento y riesgo de cáncer. Es por eso que nosotros no podemos tomar radiografías a mujeres embarazadas. ¿Ya? Tenemos que tener ese cuidado. Por esta causa. ¿Ya? Protección del paciente. Utilizando procedimientos adecuados se puede reducir la cantidad de radiación que éste recibe. Las medidas de protección deben ser empleadas antes, durante y después de la exposición a la radiación, ¿ya? Lo que hemos venido hablando hasta el momento, tenemos que proteger a nuestro paciente, principalmente el cristalino del ojo, la glándula tiroides, todo el cuerpo en general, digamos, hay que proteger. Entonces, tenemos que realizar esta protección no solamente durante la exposición a los rayos X, sino que estas medidas tienen que ser antes, durante y después de la exposición. ¿Cómo? Eso ya les voy a explicar ahora. ¿Cómo vamos a proteger a nuestro paciente antes de la exposición? Prescripción de las radiografías dentales. Tenemos que evaluar nosotros el tipo, el número y la frecuencia de las radiografías. Tenemos que evaluar de forma individual a nuestro paciente. Es decir, tenemos que evaluar, tenemos que ver qué pieza dentaria vamos a tomar en una radiografía, cuántas vamos a tomar, cada qué tiempo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no sobreexponer a nuestro paciente. Tenemos que tener el equipo adecuado, tomar en cuenta el filtro, el colimador y el cono o cilindro de dirección. Es decir, que tenemos que hacerle cierto mantenimiento a nuestro equipo radiográfico para que no nos falle, y al fallarnos vamos a tener que tomar más radiografías, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Chicos, vuelvan a conectarse por favor al mismo link para terminar la clase ya.